Estimados televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa semanal Paseando por la Biblioteca. Soy el doctor Jimmy Ascanoa Olazo y les damos la bienvenida a este programa, donde vamos a mencionar muchos segmentos el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, la visita del doctor Wilson Delgado Azañero, quien nos ha hablado sobre su libro y nos ha hablado mucho de patología. Tenemos también la tesis de la semana y tenemos una gran sorpresa. Tenemos con nosotros también a la autora de la tesis de la semana y vamos a recomendar también a partir ya de esta semana la investigación bibliográfica semanalmente. Les recibimos a todos una bienvenida. Yo sé que nos están siguiendo de muchos lugares del país. En este caso, como primer segmento, vamos a anunciar la entrevista del doctor Wilson Delgado Azañero, quien nos ha, valga la redundancia, visitado hace unos días y grabamos la entrevista con él. Pasamos estudios, por favor, para la entrevista del doctor Wilson Delgado Azañero. Estamos con nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Este programa, como todos los días martes, se lleva a cabo en las instalaciones de nuestro querido TVCOP y pueden seguirlo a través de www.tvcop.org.pe. El tema que vamos a tratar hoy día es un libro, o son varios libros publicados por un gran autor y un gran maestro en nuestra odontología. Tenemos el agrado de invitar y tener la presencia aquí del doctor Wilson Delgado Azañero. Doctor, muy buenas tardes, bienvenida a nuestra institución. El doctor Wilson Delgado no es una persona que necesita presentación, todo el mundo lo conoce, es un gran profesional. La verdad es un honor y tenerlo aquí al doctor Wilson Delgado. Doctor, mi más profundo respeto y admiración hacia su persona y le damos la bienvenida a nuestro canal de TVCOP. El motivo por el cual lo tenemos hoy es para poder hablar a nuestros colegas sobre sus publicaciones y sus libros. Usted, un gran maestro en la odontología, tiene un gran número de publicaciones, autoridad en las universidades, ahora dirige una sociedad científica. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a darle un saludo a nuestros colegas de la odontología. Gracias, Jimmy. Primero, debo manifestar que me encuentro sumamente contento de estar presente en los ambientes del Colegio Odontológico del Perú para una comunicación que deben difundirse a través de lo que se llama el TVCOP. Y mis felicitaciones por esta iniciativa, doctor. Doctor, muchísimas gracias. El objetivo de nuestro programa es poder difundir nuestra biblioteca virtual en odontología y también incentivar la lectura de libros especializados a todos nuestros colegas de la profesión. Doctor Wilson, usted tiene muchas publicaciones, tiene muchos libros, pero cuéntenos usted para que nuestra comunidad odontológica sepa ¿cómo nació la idea de hacer publicaciones? Y más aún, ¿cómo nació la idea de publicar un libro? No, pienso de que todo profesor universitario tiene que necesariamente escribir documentos de carácter científico. En mi caso he tenido la oportunidad de escribir 13 capítulos del libro y ser autor principal de un libro. En total serían 14 libros y es importante saber de que el escribir significa una gran dedicación, hacer una revisión concienzuda de la literatura sobre el tema que uno va a tratar, luego poner la experiencia personal de uno, porque un autor no puede copiar lo que otro ha dicho, sino tener experiencia personal. Y felizmente en mi caso, yo he trabajado durante muchísimos años en la universidad, toda mi vida he sido un profesor a tiempo completo, lo cual me ha permitido pues obtener mucha información de carácter científico en mi campo, que es la medicina y la patología bucal y maxilofacial. Lo cual quiere decir pues que teniendo el material, conociendo el tema, simplemente se debe decidir de emplear un tiempo adecuado para hacer una buena publicación, en este caso de carácter científico. Acá tengo algunos de los libros, por ejemplo, esto se llama Tópicos selectos en oncología bucal, donde un grupo de profesores de patología y medicina bucal de Iberoamérica hemos revisado varios capítulos de la patología y hemos hecho un libro. Por ejemplo, en este caso, el capítulo que me tocó a mí es hablar sobre melanomas de la boca, un tema poco conocido,
pero de gran trascendencia. Luego tenemos otro libro acá que se llama Avances en Patología, Tumores de Cabeza y Cuello, también escrito para Iberoamérica en español, donde también hemos escrito un capítulo importante, ¿no?, que se denomina Procesos inflamatorios infecciosos de la mucosa oral, donde nos permite a nosotros poner nuestra experiencia en términos de diagnóstico y de tratamiento, sobre todo diagnóstico de las micosis orales. Luego tenemos otro libro que se denomina Patología Quirúrgica de Cabeza y Cuello, escrito también por un grupo de patólogos de Iberoamérica, donde hemos hecho una revisión importante de varios capítulos de la patología de la boca y de los maxilares. Yo he escrito acá un capítulo sobre lesiones reactivas de la mucosa oral. También hemos tratado de escribir temas sobre SIDA. Este es un tema que dice patología del SIDA, ¿no?, también por autores iberoamericanos, de Latinoamérica y España, se entiende, donde hemos hecho una revisión de diferentes aspectos relacionados con el SIDA y sus manifestaciones a nivel de la boca y sus maxilares. También he escrito un capítulo en este importante libro que se denomina, vamos a ver acá, esto es sobre, vamos a buscarlo bien para no cometer errores, patología de glándulas salivales. Es un tema también sumamente importante, cómo las glándulas salivales se alteran cuando un paciente está padeciendo con SIDA, y una serie de manifestaciones y cómo se debe manejar. Y así podría seguir enumerando varios capítulos de otros libros que son muy importantes. Quizás el libro en el cual yo soy el autor principal, desde mi punto de vista, es más importante, ¿no?, porque se refiere al control de las infecciones en la consulta dental. Esto fue escrito hace muchos años, en el año 1989, y ha servido de base realmente para que se implementen una serie de medidas de bioseguridad para el control y la diseminación de infecciones en los consultorios dentales. Creo que es importante que conozcan esto. No va a ser una capitulación de todos los libros, pero con esto ya tienen una idea del trabajo que hemos hecho en este campo, ¿no? Otra cosa importante cuando hablamos de publicaciones es la necesidad que tenemos que los odontólogos escriban trabajos de investigación, no para libros, sino para publicaciones en revistas científicas periódicas. Durante muchos años yo he sido el director de la revista Estomatológica Herediana, que es el órgano oficial de la Facultad de Estomatología de Cayetano Heredia. Esto nos ha permitido revisar, editar, diseñar y publicar diversos artículos en esta revista, que está indensada en varias bases de datos, ¿no? Bases de datos que son importantes a tener en cuenta. Perfecto, doctor. La verdad, usted tiene un gran aporte a la odontología con un tema que es muy interesante y es muy importante, el diagnóstico. Porque el diagnóstico es la fase inicial para establecer un plan de tratamiento en odontología. La odontología no solamente es mirar dientes, sino es ver todo el contorno del sistema estomatognático, que tiene mucho que ver con la parte de los tejidos blandos también. Doctor, ¿qué tan importante es la patología oral en nuestra profesión? Bueno, yo diría que acá hay que diferenciar la medicina oral de la patología oral. Pero esa división no es tan, diríamos, no es blanco y negro, sino que la parte de la medicina oral se refiere a todo lo que los odontólogos deben conocer en relación con problemas bucales, problemas de la mucosa, de los huesos maxilares, que no son frecuentes, pero que son de trascendencia. ¿Cuál es la patología más frecuente de la boca? La caries, la enfermedad periodontal y las maloclusiones. Y eso toma aproximadamente el 97-98% del tiempo del dentista. Pero vamos a decir entre un 5 o 3% corresponde a una patología no prevalente, que no es frecuente su presentación, pero que el dentista tiene que conocerlo, porque cometer un error en el diagnóstico puede conllevar
muchas veces a la pérdida de la vida, como es el caso del cáncer oral. Entonces, esto es importante. El clínico, el odontólogo que está en la práctica privada, tiene que saber diagnosticar no solamente las enfermedades prevalentes, sino aquellas que son de baja prevalencia, pero que tienen tremenda importancia, pero que puede estar afectando o puede llevar a la muerte a un paciente si no diagnosticamos a tiempo. El diagnóstico puede ser la parte fundamental de todo proceso en el cual el odontólogo va a iniciar un tratamiento. Sin un buen diagnóstico no hay un buen tratamiento. Un mal diagnóstico conlleva un mal tratamiento. También que el diagnóstico es la piedra fundamental, la columna más importante para el ejercicio de la profesión odontológica. Por supuesto, doctor, y todos los libros que usted nos está mencionando en realidad nos hablan sobre la parte del diagnóstico. Son libros muy interesantes que los colegas deberíamos siempre conocer y leer. Doctor, usted nos comenta que tiene varios capítulos en libros que son a nivel de Latinoamérica. Es un orgullo para nosotros los odontólogos peruanos tener un gran valor como usted. Y cuéntenos, para que la comunidad odontológica pueda tener idea, qué tan trabajoso, qué tan difícil es publicar un libro, cuánto tiempo toma, qué pasos a seguir, porque yo sé que hay muchos colegas que nos están siguiendo que capaz tienen la inquietud de hacer un libro, pero hasta ponerlo en práctica puede ser una serie de procesos que sería bueno que conozcamos de usted, que tiene bastante experiencia en el tema. Bueno, yo pienso de que para escribir un libro sobre determinada área, primero hay que tener pleno conocimiento del área en profundidad, y luego hay que hacer una revisión bibliográfica minuciosa, para lo cual hoy felizmente contamos con bibliotecas virtuales como tiene el Colegio Odontológico del Perú, lo cual es una tremenda ayuda. No como hace muchos años, escribir un libro era muy complicado porque habría que buscar la literatura en libros, revistas que son de carácter físico. Hoy podemos entrar a internet, podemos tener literatura prácticamente inmediatamente en cualquier parte del mundo. En este sentido, las universidades que tienen bibliotecas virtuales, como es Cayetano Heredia, como es la Universidad Nacional del Mayor de San Marcos, que tienen unas bases de datos enormes, son muy importantes porque favorecen el material para poder escribir un artículo o un libro. En ese sentido, creo que el Colegio Odontológico del Perú está cumpliendo una excelente misión, tener una biblioteca virtual. No conozco la magnitud de del material que existe, pero en este momento puedo decir, sea poco o mediano, lo importante es que existe y hay que alentar eso. Y deben saber los colegas que toda biblioteca cuesta, ¿no? Sobre todo una biblioteca virtual. Entonces no digamos de que por qué se invirtió en una biblioteca virtual, porque tiene que invertirse, porque sin el conocimiento, sin el avance científico, no podemos permanecer como buenos profesionales. Entonces, resumiendo, se necesita tener pleno conocimiento y dominio del área sobre el cual uno va a escribir. Segundo, tener disponibilidad de material bibliográfico, porque si no podemos repetir las cosas que otro ya los hizo, y eso no es correcto, ¿no? Tercero, tener la seguridad de que vamos a hacer las cosas bien, y para eso necesitamos tiempo. Otro aspecto importante, hay que saber redactar adecuadamente, ¿no? Hay que saber redactar adecuadamente. Escribir y pedir a otra persona que nos ayude, un corrector de estilo, que nos ayude a redactar adecuadamente el manuscrito final antes de enviarlo a la imprenta. Es decir, hay diferentes etapas, ¿no?, en los cuales el autor también busca la ayuda de otras personas, ¿no? Alguien tiene que corregirme lo que yo he escrito, porque una cosa es hablar y otra cosa es poner en blanco y negro un documento. Alguien tiene que corregirlo, ¿no? No podemos lanzarnos simplemente sin que haya habido una corrección en el aspecto gramatical, sintaxis, etcétera, etcétera. El diseño es otra cosa importante. Busquemos personas que nos puedan ayudar al diseño. Es un proceso complejo, pero no difícil. Que se necesita dedicación, definitivamente hay que dedicarse. Pero si uno quiere reescribir, poner en blanco y negro sus experiencias, lo debe hacer primero poniendo mucho esfuerzo y buscando a la gente que la pueda ayudar para situaciones específicas.
Por supuesto, doctor, muy didáctica su explicación. Hacer un libro es un proyecto ambicioso, es un proyecto que demanda bastante tiempo, pero en realidad el producto es un aporte que le damos a nuestra profesión. Viéndonos a otro aspecto, publicar un artículo. Hay muchas revistas, hay artículos variados, es un proceso no tan complejo tal vez como un libro. ¿Qué nos podría explicar usted de su experiencia que los odontólogos puedan hacer para publicar un artículo? Mira, Jimmy, primero que no podemos decir que la publicación de un artículo científico no es tan complejo como un libro. Yo diría más bien al revés. Porque a un libro uno vuelca su experiencia personal y toma de la literatura, pero publicar un artículo científico, primero es la originalidad, la creatividad de un diseño, de una investigación, y es realmente complejo, ¿no? Primero, como todo artículo científico, necesita pues una buena revisión, una introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Y unos aportes importantes de un trabajo científico es la discusión, lo que tú vas a aportar con ese artículo, ¿no? Tú vas a aportar una pequeña cantidad o una gran cantidad sobre un determinado tema. Y es el valor que tienen las publicaciones. Cuando alguna persona a mí me dice, estoy publicando, yo digo, ¿qué cosa estoy publicando esto? ¿Dónde está tu publicación? Para nosotros, estamos en el mundo académico, lo único que tiene valor es cuando decimos, esta es mi publicación, y lo mostramos en blanco y negro. ¿Por qué? Porque el valor no lo da uno mismo, sino lo va a dar, el valor a ese trabajo publicado lo va a dar las personas que lo leen, si lo va a dar el ambiente científico, el mundo académico. No va a ser mi amigo, oye, qué bonito lo escribiste, o qué bonito estuvo tu trabajo, no. En una revista lo van a ver miles de personas, y ellos van a sacar las propias conclusiones, y luego va a haber una serie de evaluaciones ya por entidades que se encargan de evaluar el valor de cada trabajo. No es lo mismo publicar en una revista indizada, por ejemplo, nuestra revista está en la base de datos de Cielo. Otros no están. Para entrar a la base de datos de Cielo se va a tener que cumplir con muchos requisitos, ¿no? Muchísimos requisitos, son como 48 requisitos que hay que llenar. La revista que no está indizada es aquella que se puede publicar pero que no tiene árbitros, no tiene revisión, nadie revisó la literatura, nadie revisó la calidad del artículo, la veracidad del artículo. Entonces cualquiera puede publicar en cualquier revista que no esté indizada, pero publicar en una revista indizada es haber alcanzado un nivel alto, porque las revistas indizadas son muy pocas, y acá en el Perú son poquísimas, la mayoría son del extranjero, ¿no? Entonces, de tal manera que ambas son importantes, un libro y una revista, y yo diría más importante es cuando uno publica en una revista, pero una revista indizada, porque eso tiene un tremendo valor, porque es un verdadero aporte científico. El libro, además de ser un aporte científico, es básicamente un aporte de carácter docente. Esto no es docente, tiene también docencia, pero básicamente las publicaciones en una revista son de carácter científico, contribución al adelanto de la ciencia. No sé si eso absorbe tu pregunta. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pasamos a estudios, unos cortes comerciales y seguimos con la presencia del doctor Wilson Delgado Sañero. Desde Noticias Los Benacidos. Un saludo a los amigos de Noticias. Bueno, nos vamos a Telecom Noticias. Un saludo por supuesto a todos los odontólogos y los técnicos y toda la productora. Saludos a todos los amigos odontólogos. Un abrazo para todos y los felicito por la forma como están trabajando. Un saludo a Telecom Noticias y a todos los odontólogos. En Latinoamérica también. Tiene me parece formidable, hay que denunciar el mundo, porque es un vehículo de circulación permanente
Un saludo a TV Noticias desde la Red Odontológica Comunitaria Argentina para todos los amigos y colegas peruanos. Y en los eventos importantes estamos presentes. En TV Corp Noticias, las entrevistas importantes marcan la pauta del día. Bienvenidos a TV Noticias, el canal de todos los odontólogos del Perú. Felicitaciones por la inauguración en un espacio que va a ir también un nuevo escenario, nuevas cosas a discusión de temas de la profesión que nos necesitamos muchas veces más allá de hablar de conversar sobre los temas odontológicos que tan importantes son. TV Corp Noticias, un canal de todos los odontólogos. Finalmente quiero agradecer a todos ustedes por haber compartido esta etapa. Continuando con nuestro programa Paseando por la Biblioteca, tenemos la presencia del doctor Wilson Delgado Sañero. En el segmento pasado estuvimos comentando sobre los libros y los artículos. El doctor tiene muchas publicaciones. Doctor, ¿hay algún capítulo en especial que quiera resaltar de sus libros? En realidad, yo diría que todos los capítulos que hemos escrito lo hemos hecho con mucho interés y todos son muy importantes. El último que he escrito hace 4 años es melanoma oral. El melanoma oral es un tumor maligno del sistema pigmentario y nosotros hemos hecho importantes aportes en el diagnóstico de esta terrible enfermedad, porque cuando se diagnostica melanoma oral el individuo está afrontando la muerte. En este capítulo nosotros, en otras palabras, mi persona propone el diagnóstico clínico de melanoma oral utilizando una técnica que llamamos la técnica del frote de la mucosa oral, en el cual cuando uno ve una mancha negra en la boca y lo frota con una gasa limpia, si la gasa limpia se tiñe de negro, esto es un tumor maligno. ¿Por qué? Porque las células malignas que estaban en la parte interna han llegado hasta la superficie, de manera que cuando estamos frotando esto estamos recogiendo millones de células malignas cargadas de melanina, y esto nos permite afirmar que este es un melanoma. Esta técnica es muy importante porque se utiliza ya en varias partes del mundo, porque no solamente ha quedado confinado al libro, sino que nosotros hemos publicado esto en inglés ya hace bastante tiempo. Otro de los temas importantes que me gustaría señalar, que no le he traído el libro, es sobre el diagnóstico de una enfermedad sistémica que se llama amiloidosis secundaria por estudio de glándulas salivales. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Tomamos glándulas salivales mediante una biopsia muy simple que cualquier odontólogo lo puede realizar. Sacamos 4 glándulas de la mucosa del labio y lo llevamos al laboratorio de patología.
Ahí le hacemos unas tinciones especiales, unas coloraciones especiales para determinar si tiene o no amiloide. Si es amiloide, se diagnostica amiloidosis labial, el cual se correlaciona con otros síntomas que puede tener el paciente, que usualmente son amiloidosis renal, que es grave esta enfermedad. De manera que estos trabajos, yo diría, son de alta significación, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Esto es aportes que nos hacemos, pero para eso yo diría hay que dedicarse. Disculpen que insista que toda mi vida me he dedicado a la docencia, a la investigación. Actualmente tengo un laboratorio de patología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde recibimos biopsias de la región de cabeza y cuello y hacemos diagnóstico de infinidad de enfermedades de esta región. Los colegas que estén interesados en recibir técnicas sobre toma de biopsias, sobre preservación de tejidos y enviar las muestras a nuestro laboratorio son bienvenidos y me pueden buscar en Cayetano Heredia, ¿no? Sí. Perfecto, doctor. Usted ha sido autoridad de Cayetano Heredia, ha sido decano de la Facultad de Odontología de Cayetano Heredia y tienen una muy bonita biblioteca en la Cayetano Heredia. ¿Nos puede hablar un poco de la biblioteca que tienen en la universidad? Nosotros tenemos una de las bibliotecas más importantes en términos de el área médica, odontológica, científica del Perú, ¿no? Nosotros tenemos la base de datos de GINARI, que nos cuesta mucho dinero, pero nos permite tener muchísimos títulos, que ahorita no recuerdo cuántos títulos tenemos a disponibilidad de nuestros estudiantes, profesores e investigadores, pero son muchísimos. INARI es una de las bases más grandes que existe para la búsqueda de literatura científica. Esta biblioteca además tiene otras bases de datos, por supuesto todo lo que es Cielo, todo lo que es Scopus y otros más. Pero además tenemos también una biblioteca física, en el cual están los libros más importantes de medicina, de odontología, del extranjero y también escrito por los autores nacionales, ¿no? De tal manera que creo yo que una universidad se mide no por el tamaño de su campus, ni por la cantidad de estudiantes que tiene, sino por el tamaño y la magnitud en términos de calidad de una biblioteca. Sin una biblioteca no podemos hacer nada. Efectivamente, doctor, en realidad la biblioteca es parte importante de una institución académica como es la universidad. Por eso que en el Colegio Odontológico creemos importante tener una biblioteca para que pueda estar al servicio de todos nuestros colegiados, ya que en el posgrado nuestros colegiados y los egresados ya de las universidades puedan tener acceso a información de última mano para la actualización constante de ellos. Doctor, usted nos menciona que toda su vida la ha dedicado a la docencia. La docencia es una de las profesiones más loables que puedan haber. ¿Qué es lo que le incentivó a ser docente? ¿Por qué le gusta ser docente? Creo que se puede resumir en una frase muy simple: compartir el conocimiento, ¿no? Yo comparto, pero también cuando estoy en el mundo académico recibo mucha información de otras personas. En el caso de la odontología, la odontología es una profesión de servicio. Si el conocimiento te sirve para solucionar un problema de un paciente, mejor, todavía te sientes muy satisfecho, ¿no? De manera que yo creo que se resume en que me gusta servir, me gusta aprender y me gusta compartir los conocimientos. Ese es en resumen lo que me ha hecho permanecer en la universidad. Doctor, hablando de lo que se refiere a la enseñanza universitaria en el tiempo ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Ya no son las clases de antes en donde el docente se paraba al frente de los alumnos con una pizarra y les explicaba todo lo que es la parte de la difusión de conocimientos. Ahora tenemos herramientas tecnológicas bastante avanzadas que se llaman las TIC, Tecnología, Información y Comunicaciones, en donde el alumno ahora ya desde el bolsillo con su celular puede acceder a la última información mediante el internet. ¿Qué opinión tiene usted de las TICs? Bueno, yo creo que las TICs ya tienen varios años, también en el Perú, y esto es fundamental. Primero que pienso de que en Latinoamérica y especialmente en nuestro Perú, nosotros estamos muy mal acostumbrados a que siempre nos estén guiando en todo. Está bien, pero las TIC es prácticamente autoinstrucción. De manera que uno le pueden mandar a su computadora
le puede enviar su iPad, le puede enviar a su, ¿cómo se llama?, las computadoras portátiles, la información adecuada, ¿no? De tal manera que uno puede estar al día, ¿no? Por ejemplo, ya que hay universidades que los estudiantes cuando ingresan reciban su tableta. En su tableta le dan toda la información que ellos deben conocer sobre un determinado curso. A su tableta les llega los exámenes. Ellos tienen que responder mediante su tableta. Si las tabletas, que parece que costaron mucho, en realidad no lo son, porque permiten realmente avanzar enormemente en la enseñanza y sobre todo la autoformación, que es algo que nosotros debemos incentivar. Correcto, nos deben guiar, nos deben hacer entender lo que no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. El profesor no debe ser una persona que se para delante de uno y comienza a recitar un tema. El profesor debe ser el orientador, el que permite la discusión, la aclaración de ideas. De tal manera que si utilizamos los TICs, recibimos por vía electrónica, virtualmente, una serie de información importantísima, que después lo podemos discutir con el profesor. De manera que no hay cuestionamiento en eso. En el campo nuestro, por ejemplo, en mi campo, en patología, hoy ha salido lo que se denomina la patología digital. Entonces, la patología digital es una nueva tecnología en la cual el microscopio es reemplazado por una computadora. De tal manera que las imágenes que tenemos, microscópicas, tenemos en una lámina microscópica, son escaneadas por un aparato de altísima resolución y son enviadas a nuestra computadora. Y en la computadora, sentados cómodamente, podemos ver estas láminas microscópicas a los niveles o a los aumentos que nosotros queramos. Y ya no tenemos que estar mirando a través de el microscopio, ¿no? A través del ocular del microscopio. Simplemente sentados podemos entrar y mirar todas las láminas, recorrer toda la lámina de diferentes aumentos. Si nos interesa un punto, irnos y agrandar esa imagen. Si nos interesa registrarlo, aplazar un botón y registramos fotográficamente todo. Estos son los grandes avances de la patología digital. Cuesta, pero tengo que entender que todo lo que es tecnología avanzada cuesta. Pero cuando uno ve cuáles son los alcances, cuáles son las ventajas de esta nueva tecnología, se da cuenta que no es tan costoso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo lo que llamamos patología digital y tengo un problema de diagnóstico histopatológico, puedo enviar esa lámina inmediatamente vía virtual a cualquier parte del mundo donde yo sepa que hay un experto en este campo y me va a contestar en pocos minutos, me da una respuesta. La enseñanza también va a mejorar enormemente. Y en fin, podría nombrar muchísimas ventajas de la patología digital. Es obligación de los que trabajamos en esto explicar a las autoridades que tienen que invertir en tecnología. Doctor Wilson, hace rato usted mencionaba sobre lo que es la biopsia, que en Cayetano existe un laboratorio de biopsia. ¿Qué tan importante es para nuestro cirujano dentista realizar una biopsia en el consultorio dental? Bueno, la biopsia es un procedimiento en la mayoría de los casos muy simple de realizar, que consiste en tomar un fragmento de tejido afectado de un ser vivo con finalidad de estudiarlo desde el punto de vista de sus cambios morfológicos a nivel de patología. El dentista puede tomar biopsias de la mayor cantidad de zonas de la boca, de la encía, del paladar, de los labios. Hay zonas de la boca donde yo digo, el dentista en general no debe tomar estas zonas porque puede ser peligroso. Estas son pisos de boca, porque existen estructuras muy importantes que podemos seccionarlos si no conocemos bien la anatomía. La base de la lengua, el paladar blando, pero la mayoría de lesiones de encía, de labios, de carrillos, de comisura, la puede tomar el dentista sin mayor problema, ¿no? Se necesita lógicamente un pequeño entrenamiento, digo pequeño entrenamiento porque entrenamiento de 6 a 8 horas es suficiente para que el individuo sepa cómo se toma una biopsia. Lo debe incluir un frasco con formol, hacer una hoja de referencia con los datos más importantes de este paciente, de la lesión del paciente, y enviarlo al laboratorio, ¿no? Y la biopsia en el 99.9% es diagnóstico de seguridad.
No es que va a ser posible, es diagnóstico de seguridad. Siempre hay casos en los cuales puede haber dificultades, ¿no? Pero en la mayoría de casos es un diagnóstico de seguridad definitivo. Claro, es muy importante hacer una biopsia ante una lesión en la cual sospechemos algo, como nos acaba de aclarar el doctor Wilson Delgado. Doctor Wilson, para ya ir terminando, ¿algún mensaje que usted quiera hacer llegar a nuestros cirujanos dentistas, a nuestros colegas del... Primero, dos cosas, si me permites. Primero, el día jueves de la semana pasada se instaló la primera junta directiva de la Asociación Peruana de Patología y Medicina Bucal y Maxilofacial. Tenemos una declaración de principios, tenemos 12 principios, 12 objetivos, vamos a decir, pero quiero resumirlo en una sola, ¿no? El objetivo de esta nueva asociación es, primero, incentivar el estudio, la investigación de todas las enfermedades no prevalentes de la mucosa oral y de los huesos maxilares, ¿no? Tanto de enfermedades que se desarrollan de nuevo en estas estructuras o que son resultado de alteraciones sistémicas, ¿no? Enfermedades sistémicas que dan manifestaciones a nivel de la boca, incluyendo lesiones metastásicas de tumores que vienen de otra parte del organismo. Esta sociedad se ha formado por 12 profesionales que están interesados en esta área y está abierto a recibir a muchos colegas de todas las edades que tengan interés en el conocimiento, la investigación y la divulgación de estas enfermedades que, como digo, no son frecuentes, pero si uno lo diagnostica puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? El otro mensaje importante es de que la formación de un odontólogo no termina cuando recibe su título. La formación del odontólogo es permanente. Yo diría a todos los odontólogos, sobre todo las palabras van a los más jóvenes, que participen en seminarios, congresos, cursos, cursillos, talleres, ¿no? Para que estemos al día en los conocimientos, ¿no? La ciencia se renueva, va cambiando constantemente, y si no estamos al día, sencillamente el tren nos deja. Esa es mi recomendación final. Permítanme finalmente felicitar al Colegio Odontológico del Perú por llevar a cabo este tipo de programas que permiten difundir una serie de información importante que interesa no solamente a los odontólogos, sino a todo el país. Gracias por esta invitación. Doctor, antes de despedirnos, yo sé que hay una interrogante que está circulando por la mente de nuestros televidentes. Usted mencionó que está dirigiendo una sociedad científica e hizo abierta la invitación a los profesionales jóvenes y de todas las edades. Pero lo que muchos nos estaríamos preguntando, ¿cuáles son los requisitos que debemos contar nosotros los profesionales para poder pertenecer a la sociedad que usted dirige? Bueno, los requisitos, como tiene que ser, son simples pero que demandan esfuerzo, ¿no? Primero, que demuestre que tiene interés en esta área, que ha tomado pues algunos cursos, algunos talleres relacionados con medicina y patología oral. Algunos, digo, no estamos llegando 20, pero que se ve que a través de su presentación tiene interés en esto. Y luego que lo presenten 3 miembros de la institución que digan efectivamente este profesional, este colega, siempre ha estado acompañándonos en discusiones de casos, en conferencias, etc. Entonces 3 personas firman, ¿ya? Y luego que está aprobado, para que se le dé, se lo reconozca como miembro, tiene que presentar una conferencia científica de 15 minutos, que es el que llamamos el trabajo de incorporación a la nueva sociedad. No son requisitos complicados, pero sí creemos que tiene que demostrarse el interés en el área. Por supuesto, doctor, muy bien. Invitamos a todos los colegas a participar de la sociedad que el doctor Wilson dirige, prepararse para ello, para que esta sociedad siga creciendo y siga siendo mejor.
Doctor Wilson Delgado, ha sido un honor tenerlo a usted en esta fecha. La verdad nos sentimos muy halagados con la presencia de tan distinguida personalidad en la odontología, y también a nombre del Colegio Odontológico del Perú agradecerle su presencia y también agradecerle el aporte que hace usted a nuestra profesión odontológica con sus libros y publicaciones. Tengo el orgullo y la dicha de haber sido alumno de usted, doctor Wilson Delgado. Muchísimas gracias y pasamos a plataforma. Gracias, Jimmy. Muchas gracias. Y esta fue la entrevista con el doctor Wilson Delgado Señero, que hace unos días nos visitó en nuestras instalaciones de TVCOP. Desde aquí hacemos un gran saludo al doctor Wilson Delgado. Estamos muy agradecidos por toda su sapiencia, por sus conocimientos que nos ha impartido. Y en realidad, como decía en su entrevista, es muy interesante evaluar la mucosa del paciente. Las lesiones en el tejido blando en nuestra cavidad oral en realidad no deben ser dejadas de pasar por alto, no se debe dejar pasar por desapercibido, porque de ahí podemos llevar a un diagnóstico para nuestro paciente. Siguiendo con nuestro programa Paseando por la Biblioteca, los invitamos a cada uno de ustedes a que puedan visitar todas nuestras publicaciones que nosotros tenemos para ustedes en nuestra biblioteca virtual del Colegio Odontológico del Perú, www.tvcop.org.pe. Hacemos clic en nuestra biblioteca y ahí tenemos una infinidad de información. Como parte de nuestro programa semanal también tenemos la sección La Tesis de la Semana. A propósito que tuvimos la visita del doctor Wilson Delgado Azañero y nos habló sobre patología bucal, hemos escogido una tesis muy interesante que nos habla de lesiones en boca de pacientes que han sido tratados con quimioterapia, llámese pacientes con cáncer. Entonces vamos a dar paso a estudios para que se pueda pasar el video de nuestra tesis de la semana. Adelante, José. La tesis de esta semana en nuestro programa Paseando por la Biblioteca, a propósito que tuvimos la visita del doctor Wilson Delgado Azañero, quien nos recalcó la importancia que existe de determinar las lesiones bucales en nuestra carrera, la importancia de hacer un adecuado diagnóstico de estas lesiones bucales para un posterior estudio, y también la recomendación que tuvimos de parte de él de hacer biopsias y llevar al estudio histopatológico correspondiente. Hemos escogido esta tesis, cuyo título es Características orales secundarias al tratamiento oncológico de quimioterapia. Esta tesis viene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la autora es la doctora Fanny Cabezas Donaire. En realidad, ¿existirán algún tipo de lesiones producto de la quimioterapia? ¿Existirá el aumento del riesgo de caries en la quimioterapia? Este es un estudio que vamos a ver a continuación para poder ver con mayor detalle. El objetivo principal de esta investigación fue determinar las características orales secundarias al tratamiento oncológico de quimioterapia. Entendamos que nuestros pacientes que tienen cáncer están sometidos a unas fases de tratamientos y una de ellas es la quimioterapia. Entonces, ¿existirá algún tipo de lesión secundaria? ¿Nuestra caries aumentará al recibir este tratamiento de quimioterapia? Bueno, la muestra fue no probabilística en pacientes nuevos, mayores de 18 años, que acudieron al servicio de oncología del Hospital Santa Rosa. En total fueron atendidos 19 pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer en el mes de julio a diciembre del año 2009. Podemos encontrar como resultado de este estudio que la principal manifestación secundaria en boca era la disgeusia. Entendamos como disgeusia la dificultad o la alteración del sentido del gusto. También podemos apreciar en un porcentaje menor, un aproximadamente 43%, la mucositis. Y también un menor porcentaje, menos al 10%, la variación de estado periodontal. Entonces, como conclusión final, podemos encontrar en este estudio que las lesiones post-quimioterapia se presentan con frecuencia, independiente del género y la edad.
Asimismo, la variación respecto al estado dental de los pacientes es poco significativa o nula, debido a que la caries dental se genera por confluencia de distintos factores. En conclusión, la lesión más frecuente producto de la quimioterapia es la disgeusia. Y ante la pregunta que la quimioterapia aumenta el riesgo de caries dental, es estadísticamente no significativa, es decir, no aumenta porque existen otros factores que contribuyen al riesgo de caries. Este es un trabajo bastante interesante, muy importante en esta semana, en la tesis de la semana, y lo invitamos a visitar con mayor detalle esta tesis en nuestra biblioteca virtual www.tvcop.org.pe. Muchísimas gracias. Muy bien, esa fue la tesis de la semana. Tenemos acá la entrevista con la doctora, por favor, si Josecito nos pueden enfocar bien. Tenemos acá la visita de la doctora Fanny Cabezas Donaire. Ella es la autora de la tesis de la semana, cuyo título es Características orales secundarias al tratamiento oncológico de quimioterapia. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa semanal Paseando por la Biblioteca. Es un gusto tenerla aquí y de verdad un gran reconocimiento a usted por haber hecho investigación. Doctora, una pregunta, ¿qué es lo que le llevó a usted mantener o realizar una tesis en el pregrado? Bueno, Jimmy, gracias por la invitación. Antes de nada, en realidad hacer una tesis, lo que me movió a hacer tesis fue parte del gusto por la investigación, conocer acerca de distintos problemas, incógnitas que se nos presentan cuando uno está atendiendo a los pacientes y sobre todo tratar de dar una respuesta, ¿no?, a esas incógnitas que nosotros generalmente tenemos. Básicamente, como te digo, la investigación, el hecho de conocer, de querer conocer acerca de los temas. Muy bien, en realidad es una loable felicitación a todos nuestros colegas y a todos los estudiantes que hacen tesis, porque en realidad nuestra carrera es una carrera de tecnología y que tiene que estar al tanto de los avances tecnológicos. Y la mejor manera como nuestra profesión y nuestro país va a progresar es haciendo investigación. El título que tiene la autora es Características orales secundarias al tratamiento oncológico de quimioterapia. Ya en el video anterior pudimos apreciar que la principal característica oral secundaria de lo que es los tratamientos oncológicos es la disgeusia. Doctora, en realidad, ¿cuánto tiempo más o menos le tomó realizar su tesis? Bueno, en realidad el tiempo total para realizar la tesis me llevó unos 8 meses. Ahora, en sí, la toma de muestra y el estudio fue dado en un mes, un corto tiempo, o sea, como conclusión, corto tiempo para el tema que es tan amplio, ¿no? Que todavía me ha quedado ganas de seguir haciendo un poco más de investigación, pero en sí, para el lapso programado de la realización de la tesis, que generalmente uno tiene el deseo de ya titularse, fue un promedio de 8 meses el llevar a cabo todo el trabajo de tesis, desde el proyecto, planificarlo, ejecutarlo y sobre todo llegar a la parte de lo que es el informe final y finalmente sustentarlo, ¿no? Doctora, ¿y qué fue lo que le motivó a usted estudiar este tema en particular? Habiendo muchos temas, muchas especialidades de la odontología, hay muchos trabajos de prevalencia de caries, etcétera. Usted ha tocado un tema muy interesante. ¿Qué fue lo que le motivó a inclinarse por este tema? En realidad, todo es como ya parte de una anécdota. En el momento en que realizaba el internado en el Hospital Santa Rosa, rotábamos por diferentes servicios. Al pasar por el servicio de oncología, se suscitó la idea o la pregunta, ¿no?, de los pacientes, la incomodidad sobre todo de que tenían muchos problemas, y sí es cierto que el médico tiene generalmente muchas de las respuestas, pero hay cosas locales que nos competen atender. Y básicamente el hecho de cómo tratar, por ejemplo, lesiones en mucosa después de las quimioterapias.
veía yo que había muchos pacientes que presentaban incomodidad, y fue a raíz de eso que empecé a investigar por qué los pacientes tienen, ¿no?, estas molestias. En parte a eso se debió el hecho de iniciar esta investigación, ver si había otros factores que también se alteraban a la hora de tener un tratamiento de quimioterapia, porque tenemos entendido que en radioterapia sí tenemos bastantes antecedentes de estudios de investigación, pero en quimioterapia encontré que había muy poco acerca del estudio de estas manifestaciones secundarias. Entonces, eso básicamente. Y en realidad es un tema bastante interesante. Hacer una tesis también implica una dedicación. Doctora, ¿hay algún inconveniente, alguna traba que tuvo para hacer su trabajo de investigación? No. Gracias a Dios tuve todas las facilidades, incluso el jefe de servicio me brindó todo el apoyo, el doctor Pinedo, de paso un reconocimiento a él. Y en realidad como inconveniente no, ninguno. Lo único sí es que a veces el hacer trabajos un poco más específicos o más amplios, como te digo, me hubiese gustado quizás darme un poco más de tiempo para tener quizás más características o hacer una investigación longitudinal, por decirlo así. Pero como trabas en sí, ninguna. Creo que hacer investigación, si bien es cierto, lo único que hay que tener es voluntad, deseo y perseverancia para estar ahí, pero más que eso, trabas, yo creo que la gente siempre te ayuda, si es que se trata de conocer algo nuevo. Por supuesto, ya en el video anterior estuvimos explicando brevemente de lo que habla la tesis, ¿no?, las características de los pacientes tratados con quimioterapia. No se creía o pensaban si eso tenía que ver con el aumento de caries dentales. La doctora ha demostrado que no ha demostrado científicamente, pero a veces es bueno escuchar toda esta tesis del mismo autor, de la misma persona que lo ha escrito. Doctora, ¿nos podría hacer un pequeño resumen, muy sucinto, de lo que trata su tesis? ¿Cuál ha sido el resultado final? Algo muy breve, nada más, para que nuestros oyentes puedan escucharlo de la propia autora. Okay. El objetivo de la tesis fue determinar las características secundarias a nivel oral de la quimioterapia. Entonces, dentro de lo que encontramos, tenemos que la mayor afección se da a nivel del gusto, que es la disgeusia. Los pacientes van perdiendo el gusto de los alimentos, o en todo caso sienten un cambio de un sabor metálico, manifiestan ellos, y no le encuentran sabor a los alimentos. Esa fue la mayor afección. Ahora, posterior a eso, o de manera secundaria, tenemos lo que son la presencia de mucositis. La mucositis generalmente se da y tiene que ver bastante de acuerdo a cuál es el estado del paciente. Hay pacientes que se someten a quimioterapia que ya están en un estado más o menos delicado y presentan con más prevalencia estas lesiones, y tiene que ver bastante con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces tenemos que, básicamente, las afecciones más comunes tenemos como la disgeusia, la mucositis, algunas alteraciones periodontales que se incrementan, pero no es que se establecen en el proceso. Y con respecto a lo que son caries, respecto a quimioterapia, no hay ningún incremento o aparición de caries. Como sí se sabe también, en radioterapia sí hay esta manifestación, ¿no? Eso, como conclusión, básicamente esas afecciones, y de todas maneras la posibilidad, ¿no?, de seguir investigando. Quizás hay algunas otras afecciones. Tenemos muchos seguidores que en este momento nos están viendo, y bueno, muchos de ellos están en la universidad, están estudiando, y muchos de ellos van a hacer su tesis. ¿Alguna recomendación que daría usted para los que nos están viendo respecto a hacer investigación? ¿Recomienda hacer investigación? Sí, en realidad hacer investigación, al menos a mí me ha proporcionado
el conocer de los temas, el que en el área médica uno sea considerado también parte del equipo multidisciplinario para poder atender a un paciente, entonces, y no estar relegados como sucede en muchos casos, pero te ayuda bastante, como digo, como base para conocimiento de la atención del paciente. Tengo entendido que el tema de la semana ha sido las afecciones en mucosa, y eso tiene mucho que ver también con que nosotros, justamente lo que decías, no dejemos pasar una inspección acerca de lo que son tejidos blandos en boca. Muchas veces cometemos el error de solo fijarnos en la parte dental, y en este caso, tanto de pacientes tratados con quimioterapia o de manera general, es importante ver mucosa porque es un indicador de algún problema sistémico que pueda estar habiendo. Por supuesto, en este momento muchos de los colegiados o de los estudiantes se estarán preguntando: ¿qué tema puedo tocar para hacer mi tesis? En una tesis o un trabajo de investigación, después de las conclusiones, el autor también señala recomendaciones. Y en estas recomendaciones incluso sugiere futuros trabajos de investigación. Doctora, a través de su trabajo de investigación, ¿alguna investigación futura que podría sugerir, y puede ser un tema de investigación de los que están siguiéndonos para que en un futuro lo haga, alguna investigación que recomiende usted de acuerdo a su trabajo? Sí, en realidad hay, como dices tú, se abre un abanico amplio para poder ver y estudiar temas. Uno de los que me llamó la atención fue por qué en radioterapia, por ejemplo, o comparar entre radioterapia y quimioterapia, qué manifestaciones hay, ¿no? Hacer ya tipo un estudio comparativo y ver cuáles son las incidencias en todo caso, si es que solo es caries o a nivel microbiológico también, que es mucho más interesante todavía hacer un trabajo de tipo experimental ya. Muy bien, como nos podemos dar cuenta, incluso ya de la opinión de la doctora tenemos muchos otros temas de investigación que pueden ser desarrollados por ustedes, los que nos están siguiendo, y también recordarles que la tesis de la semana está en nuestra biblioteca virtual www.tvcop.org.pe. Hacemos slash en biblioteca, o hacemos clic en nuestro banner de biblioteca y ahí se abre nuestra biblioteca virtual, que tenemos en la actualidad más de 800 tesis, tenemos más de 300 investigaciones bibliográficas, que los invito a todos ustedes a que puedan navegar en este fascinante mundo de la biblioteca. Doctora, ¿algún mensaje final, algún saludo para los televidentes? Primero agradecer, como te dije, la invitación, decirles a los nuevos colegas que están, o a los estudiantes de odontología, que se animen a hacer investigación. Es muy bonito, es muy apasionante, y sobre todo no crean eso de que te va a demorar mucho tiempo. No es un monstruo la investigación. No, es algo muy interesante y sobre todo muy, muy satisfactorio. Muy bien, incentivando la investigación desde aquí en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Estuvimos con la doctora Fanny Cabezas, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un gran saludo a la universidad, un gran saludo a la doctora y a todos los colegas. Estamos con nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Pasamos estudios para un pequeño corte comercial y volvemos con el último segmento de nuestro querido programa Paseando por la Biblioteca. Estimados colegas,
Bienvenidos a TVCOP. Soy el doctor Jimmy Escanoa Olazo y los invitamos a seguirnos en nuestro programa semanal Paseando por la Biblioteca a través de TVCOP, el canal de la ontología. La dirección es www.tvcop.org.pe. En estos momentos nos encontramos en una biblioteca física. Esta biblioteca tiene muchas publicaciones, como por ejemplo libros. Aquí tenemos el libro Caries dental, publicada por el doctor Gilberto Nostroza. Pero también en la biblioteca podemos contar con revistas y journals de nuestra profesión, en donde muchos autores han publicado artículos en las diversas especialidades de nuestra carrera. Pero también tenemos publicaciones en periódicos, llámese una hemeroteca. Este conjunto de publicaciones conforman una biblioteca física. Como esta que vemos aquí, existen muchas bibliotecas, y estas bibliotecas a través del tiempo han ido evolucionando, y ahora podemos contar con una biblioteca virtual, a la cual les invitamos a que puedan conocer. Síganme, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jesús Ochoa y y todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos aquí en TVCOP, en tu casa o en tu consultorio. Miércoles a las 8 de la noche hablaremos de éxito en odontología con el doctor Jesús Ochoa. Todo lo que tú quieres saber de marketing, gestión, ventas, nuevas tendencias, nuevos equipos en odontología, porque tú también mereces ser exitoso. Y todos los miércoles aquí en TVCOP, éxito en odontología con Jesús Ochoa. Muy bien, continuando con nuestro programa Paseando por la Biblioteca, damos paso a una nueva sección, la investigación bibliográfica de la semana. Así como en nuestra biblioteca tenemos muchas tesis, también tenemos investigaciones bibliográficas, que son revisiones de diversos autores, de un punto en específico en donde los autores de este trabajo se dedican a revisar bibliografía, artículos, libros, y hacen un conciso y llegan a un trabajo final. En este caso también tenemos publicadas varias investigaciones bibliográficas, entonces vamos a dar paso a nuestra investigación bibliográfica de la semana. Paso a estudios, José. Continuando con nuestro programa Paseando por la Biblioteca, también en esta sección vamos a recomendar una investigación bibliográfica. Llámese la investigación bibliográfica una serie de revisión que hace el autor para poder recopilar la mayor cantidad de información respecto a un tema y poder presentar todo un trabajo con conclusiones. La investigación bibliográfica de esta semana, a propósito que tuvimos, como habíamos comentado anteriormente, la visita del doctor Wilson Delgado Sañero, es la que lleva por título La biopsia aplicada a la estomatología.
Es un trabajo bastante interesante en donde el doctor César Manuel Porcarilino nos hace una serie de revisión bibliográfica, nos hace una serie de investigaciones y aportes sobre lo que es la biopsia, en qué caso se hace, características, y es un material de consulta que yo les recomiendo bastante porque es un trabajo bastante completo, donde vamos a poder entender muchos conceptos de biopsia y donde nosotros vamos a poder incluso aplicar la técnica. Les recomiendo bastante poder visitar esta investigación bibliográfica, que la tenemos colgadas en nuestra web. Aquí tenemos biopsia aplicada a la estomatología. Los invitamos a visitar nuestra biblioteca virtual, cuya dirección es www.tvcop.org.pe. Aquí podemos ver esta investigación bastante interesante sobre cómo hacer una biopsia, y también hacemos extensiva la invitación a todos nuestros colegas a que puedan publicar sus trabajos a través de nuestra biblioteca virtual. Esta fue la investigación bibliográfica de la semana en tu programa Paseando por la Biblioteca. Muy bien, estimados televidentes, este ha sido todo nuestro programa por hoy. En realidad es un tema muy interesante, la patología y las lesiones de mucosa. Ese tema ha sido el tema que hemos tratado esta semana con el doctor Wilson Delgado, la doctora Fanny Cabezas, y también nuestra investigación bibliográfica de la semana, que nos hablaba sobre la biopsia, la importancia de hacer una biopsia. Como el doctor Wilson Delgado nos mencionaba, es importante hacer una biopsia, lo podemos hacer, derivamos al laboratorio histopatológico. ¿Algún comentario sobre la biopsia, doctora, que estuvimos hablando detrás de cámara? Sí. No, como dices, es importante, tenemos la capacidad sobre todo para hacerla, y como me mencionaban a mí en algún momento, es como ayudar de paso al diagnóstico para ya cuando el paciente acude a especialidad, ¿no? Que sobre todo en el caso de estos pacientes el tiempo es lo que más importa. Muy bien, les recordamos que la próxima semana vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a tener la visita del doctor Miguel Picasso, que nos va a hablar sobre su libro Proyectos de Investigación en Odontología. Es el programa que se va a llevar a cabo el día martes al mediodía en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Les recordamos también a nuestro público oyente que nuestro colegio odontológico está abierto para todos ustedes. Podemos difundir sus eventos científicos, sus eventos académicos. Las puertas del colegio están abiertas, como les digo. Podemos anunciar, por ejemplo, para la última semana de mayo tenemos el congreso de la Sociedad Peruana de Prótesis, que va a ser en la ciudad de Cusco. Todos ustedes están invitados. Y para el mes de septiembre tenemos el congreso de la Universidad Norbert Wiener. También nos han mencionado que para mediados de agosto tenemos el congreso de cirugía bucal y maxilofacial, va a ser en la sede de Tacna. Y ya también para el mes de mayo, para la primera semana de mayo, tenemos el congreso macro regional, que va a ser también realizado en la ciudad de Tacna. Doctora, para poder terminar, ¿hay algún saludo especial que quisiera brindar usted? Bueno, siempre saludando a la familia, a los colegas del Diplomado de San Marcos y a los colegas del trabajo del Policlínico de CAFAE, del sector de educación, y nada, a toda la población que en realidad, como dice, es muy importante. En realidad, felicitaciones por el programa y muchas gracias. Muy bien, yo también quiero enviar un saludo muy especial a una amiga que tengo, nos están viendo incluso desde otro país. Un saludo a Huaquillas, Ecuador, a María Alexandra Córdoba, que el día de hoy es su cumpleaños. Un fuerte abrazo, muy pronto esperamos vernos por allá. También vamos a hacer entrevistas hasta Ecuador sobre nuestro programa Paseando por la Biblioteca, así es que un fuerte abrazo a María Alexandra, que la pase bonito el día de tu cumpleaños, y un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo. Yo sé que en este momento nos siguen de Lima, de Cusco, de Chiclayo y de muchas ciudades más. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana, el martes al mediodía, en nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Muchísimas gracias. Para acceder a la biblioteca virtual nos encontramos frente a un ordenador. Digitamos la dirección de nuestro Colegio Odontológico del Perú, www.tvcop.org.pe. Se va a abrir
la página web de nuestra institución. Ubicamos en la zona derecha el banner de la biblioteca virtual. Podemos apreciar así, hacemos clic y se abre el portal de la biblioteca del Colegio Ontológico del Pueblo. En este portal vamos a encontrar publicadas más de 800 tesis, más de 300 artículos de revisión bibliográfica. También tenemos publicadas diversas revistas del ámbito nacional y cabe resaltar que tenemos acceso a diversas bases de datos en odontología. Como podemos apreciar, tenemos información variada y tenemos acceso a la última información en odontología. Esto es un servicio que brinda el Colegio Ontológico para todos nuestros colegiados, cuyo acceso es gratuito a nivel nacional. También hacemos extensiva la invitación a nuestros estudiantes de odontología para que puedan visitar nuestra biblioteca virtual www.tvcop.org.pe. Creemos en el Colegio Ontológico que nuestros colegas merecen la última información para estar constantemente actualizados. Es por eso que ponemos al servicio este producto tan importante para todos ustedes. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro programa semanal Paseando por la Biblioteca. Este programa se hará transmitido todos los martes a las 12 del mediodía, en donde vamos a entrevistar a muchos odontólogos, grandes profesionales, grandes docentes universitarios, grandes maestros y académicos. Nos van a comentar sobre sus publicaciones, sobre los libros que han escrito. También vamos a recomendar en este programa diversos libros de todas las especialidades de nuestra profesión. Vamos a comentar y recomendar algunas revistas, los artículos, vamos a recomendar tesis, vamos a recomendar investigaciones bibliográficas y también vamos a darles algunas pautas de cómo visitar las diversas bibliotecas en odontología en nuestro medio. Estimados colegas, soy el doctor Jimmy Ascanoa Olazo y los espero en nuestro programa semanal. Muchísimas gracias.